Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo de la física. Les saluda el profesor Víctor y espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Bien, a continuación tenemos la parte de un circuito electrónico y podrán observar ustedes algunos dispositivos. Por ejemplo, tenemos resistores, transistores, condensadores y otros más. Nosotros nos vamos a centrar en lo que se llaman los condensadores, ¿no? Los condensadores son unos dispositivos que se utilizan mucho en los aparatos eléctricos, como esto, por ejemplo. Acá tenemos otro tipo de condensador eléctrico. Acá tenemos otro tipo. Tienen algunas especificaciones que vamos a ver qué significan. Se utilizan, por ejemplo, en las máquinas fotográficas para tener flash. Se utilizan también en los motores, ¿no? En los motores, para el arranque de los motores, en los diversos tipos de motores. Ahí tienen ustedes algunos. Eh, este condensador, entonces, es un dispositivo muy importante que se utiliza bastante. Eh, Como ven, hay de diversos tipos, tienen una cierta polaridad, ¿no? Negativo, positivo. Ahí están los diferentes tipos de condensadores. Nosotros no vamos a entrar a ver qué tipos, sino nos interesa mucho la parte física de un condensador. Pero hay que tener alguna idea de este tipo de dispositivos que, digamos, tienen cierta energía hay que tener cuidado al utilizarlos, ¿no? Siempre y cuando observando sus especificaciones, que ya vamos a ver lo que significa. Bueno, estos tienen cierto voltaje, ¿no? Un cierto voltaje, pueden trabajar a cierto voltaje. Si se pasa ese voltaje, se malogra, por supuesto, el condensador. Aquí tenemos un símbolo, el símbolo que se utiliza en los circuitos, en los esquemas de los circuitos. Ese es el símbolo que se utiliza para representar a los condensadores. Ahí tienen, por ejemplo, un condensador y para estos condensadores se pueden llegar a cargar de tal manera que una placa del condensador se carga positivamente y el otro negativamente, ¿no? Una placa tiene más electrones, el otro tiene menos electrones. De tal manera que se establece un campo eléctrico entre ellos, entre las placas, y esa, esa, ese campo eléctrico va a tener una energía potencial eléctrica. De tal manera que esa energía se puede utilizar, ¿no? En los circuitos electrónicos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una pila y un condensador. Si colocamos un foquito, lo conectamos a un condensador, vemos que no enciende, ¿no? ¿Por qué? En cambio, a una pila, sí. Ahí, como ven ustedes, la pila pues ha transformado su energía y esa energía se transforma en luz y en calor también. Ahora, el condensador se conecta a la pila y la pila va a cargar al condensador, ¿no? Como hemos visto. Y hemos visto que las placas de este condensador se van a cargar, esa carga va a tener un campo eléctrico, ese campo eléctrico tiene una cantidad de energía y esa energía lo podemos usar después que se ha cargado con la pila. Fíjense ustedes, si ahora conectamos el foco, ahora sí enciende, ¿no? Porque ya tiene una cierta cantidad de energía que se utiliza para encender el foco. Se ha transformado en energía eléctrica y esa energía en luz y en calor se puede transformar, ¿no? Claro, tiene hasta cierto límite nada más, ¿no? De ahí se descarga. Entonces, un condensador o capacitor eléctrico
es un dispositivo que puede almacenar carga eléctrica y energía potencial eléctrica. Consiste en dos objetos conductores, en dos placas pueden ser, ¿no? Colocados uno cerca del otro, pero sin tocarse. O sea, no se tocan esas placas. Cada conductor almacena cargas eléctricas iguales de signos contrarios, uno es positivo y otro negativo. Pero no, estos no se van a, no se, están separados, nunca se van a tocar. Entre los conductores existe una sustancia llamada aislante, ¿no? Una sustancia, se le llama dieléctrico, la sustancia aislante. Y bueno, comúnmente se usa el aire o el vacío. Cuando los conductores están cargados, surge un campo eléctrico entre ellos. También cada conductor posee un potencial propio, por lo que existe entre ellos una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial, pues, es la que va a ser utilizada para encender un foco, por ejemplo. Bueno, como ya hemos visto, existen muchos tipos de condensadores eléctricos y se usan en las computadoras, cámaras fotográficas, máquinas, motores, beepers, celulares, radioreceptores, televisores, etc. Tiene gran utilidad este condensador. Y el símbolo que ya hemos visto también es ese que se aparece en los circuitos, en los esquemas de los circuitos. Entonces, en la parte física, lo que interesa mucho de un condensador es su capacidad, o capacitancia también, que lo simbolizamos con C mayúscula. Esta capacitancia es una magnitud escalar que nos indica la cantidad de carga eléctrica que debe ganar o perder un conductor para elevar o disminuir su potencial en una unidad. Ahora, esta capacidad pues se mide en faradios en el sistema internacional, en microfaradios, en estadsfaradios, en nanofaradios, en picofaradios. Esa es su unidad. Esas son las unidades. En el sistema internacional usamos el faradio. Ahora, para calcular la capacidad o cualquiera de las magnitudes que se relacionan con la capacidad, pues usamos este triángulo, donde se relaciona capacidad, la carga que gana o pierde y el potencial o la diferencia potencial. Con ese triángulo podemos calcular las fórmulas para calcular capacidad, la carga o la diferencia potencial. Ahora, entre las unidades de la capacidad existen algunas equivalencias que nos van a servir para convertir, ¿no? De tal manera que podamos pasar de una unidad a otra, depende del problema. Recuerden que en el sistema internacional se usa el faradio. Entonces, hay casos en que tenemos que pasar de microfaradios a faradios, por ejemplo, o de faradios a microfaradios, y así. Cualquiera de esas equivalencias se pueden usar. Recordemos entonces que aquí existen tres magnitudes del sistema internacional y con sus unidades. Por ejemplo, la capacidad eléctrica que acabamos de ver, cuya unidad es el faradio, en honor a Michael Faraday, ¿no? Hemos visto quién fue Michael Faraday. Al menos algo sabemos. Después tenemos la carga eléctrica, cuya unidad es el Coulomb, en honor a Charles Agustín de Coulomb. También ya lo hemos estudiado una parte de lo que él hizo. Y la diferencia de potencial eléctrico, cuya unidad es el voltio, en honor a Alessandro Volta. Entonces, con estas tres magnitudes y sus tres unidades respectivas, vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, tenemos un disco. Este disco está cargado, tiene una carga de 10 microcoulomb. Pero recuerden ustedes que en el sistema internacional,
la carga eléctrica se mide en Coulomb. Lo que está en microcoulomb hay que convertir. Entonces recuerden que un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. ¿No? Recuerden, micro es un prefijo que vale 10 a la menos 6. Es la 10 milionésima de la unidad. Entonces, para convertirlo, hay que recordar, simplemente formamos nuestra fracción. Es una forma de convertir. En el denominador colocamos un microcoulomb. Y en el numerador 10 a la menos 6 coulomb. Y bueno, acá podemos simplificar y nos va a quedar 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya está convertido entonces, ¿no? Ahí está. Ya está convertido. Eso es lo que creemos en coulomb. Luego tenemos que este disco tiene una diferencia potencial de 2 voltios. Ahí no hay problema de conversión, está en voltios. Y me piden la capacidad. Pero la capacidad, recuerden, en el sistema internacional su unidad es el faradio, pero aquí me piden en microfaradios. Quiere decir que lo tenemos que expresar primero en faradios y luego lo convertiremos a microfaradios. Entonces aplicamos nuestro triángulo, tapamos C, que es la capacidad, que lo que me piden, y obtengo la fórmula. De acuerdo a eso tengo que dividir 10 por 10 a la menos 6 entre 2. Y esto me va a dar 5 por 10 a la menos 6 faradios. De estos faradios tengo que convertirlo a microfaradios porque eso es lo que me pide el problema. Hay microfaradios. Entonces para eso hay que recordar que un microfaradio equivale a 10 a la menos 6 faradios. Entonces lo convertimos, hacemos nuestra fracción. En el numerador colocaré un microfaradio porque esa es la unidad que voy a convertir. Y en el denominador 10 a la menos 6 faradios. Como verán, esto de aquí es la misma cantidad aquí. Y yo lo puedo simplificar. Y me va a quedar 5 por 1, 5 microfaradios. Y hasta esa sería la capacidad, pero en microfaradios. Si ustedes llegaran a resolver hasta acá, estaría bien, porque este es faradio, no hay problema, la capacidad se mide en faradios. Pero como me piden en microfaradios, he tenido que hacer toda esa conversión. Veamos otro ejemplo. En este caso, me dan una superficie que tiene 10 voltios. Esa es su diferencia potencial. En realidad acá me están hablando de un condensador. Y ahí se han depositado una capacidad de 40 microfaradios, ¿no? Entonces, recuerden que estos microfaradios hay que convertirlos para poder trabajar, porque si no, no me va a dar la carga en coulomb, porque aquí me piden la carga. Hay que convertir estos microfaradios a faradios. Entonces, para eso, recuerden que un microfaradio equivale a 10 a la menos 6 faradios, ¿no? Entonces, aquí formamos nuestra fracción. En el numerador colocaré 10 a la menos 6 faradios. Y en el denominador, un microfaradio, ¿no? Para poder simplificar. Como verán, esta unidad es la misma acá. Se simplifican y ya tengo la capacidad, pero en faradios. 40 por 10 a la menos 6 faradios. Ya está convertido. Si no hago eso, no voy a poder encontrar la carga, ¿no? Y en este caso me piden en microcoulomb. Entonces, recuerden que la carga se mide en coulomb en el sistema internacional, pero lo tengo que convertir a microcoulomb después. Listo. Mi triángulo, tapo Q, hay que multiplicar la capacidad por la diferencia potencial, multiplicamos y me da esta cantidad. Lo convertimos a
microcoulomb, ¿no? Entonces, recuerden, formamos nuestra fracción, pero hay que recordar que un microcoulomb, ojo que descarga ya, un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. Entonces aquí, en el denominador colocaré 10 a la menos 6 coulomb. Y en el numerador, un microcoulomb. Yo necesito el microcoulomb. Toda esta cantidad y esta cantidad se van a simplificar y obtengo 400 por 1, 400 microcoulomb. Ya tengo el resultado entonces de la carga, pero en microcoulomb, ¿no? Si ustedes llegan hasta aquí, estaría muy bien, porque está en coulomb, no hay problema, salvo que alguna cosita nomás de reducir, pero como me piden en microcoulomb, pues tengo que hacer esa conversión. Y ya tengo el resultado en microcoulomb de la carga. Muy bien. Veamos otro ejercicio a ver si hay. Acá tenemos, me piden aquí la diferencia potencial, que lo voy a obtener en voltios, por supuesto, en el sistema internacional. Me dan la capacidad. ¿Cómo sé qué es capacidad? Por su unidad. F es faradio. Faradio es una unidad de capacidad. Y microcoulomb, recuerden que es una unidad de carga. En este caso, como me dan en microcoulomb, lo tengo que convertir a coulomb. Si no, no voy a poder calcular la diferencia potencial en voltios. Entonces, recordemos siempre que un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, en el numerador debo colocar 10 a la menos 6 coulomb. Y en el denominador, un microcoulomb. Entonces, como ven, esta unidad aparece aquí también, pero se dividen. Entonces yo lo puedo simplificar. Y me va a quedar entonces 4 por 10 a la cuarta por 10 a la menos 6. Bueno, 10 a la cuarta por 10 a la menos 6, ya ustedes saben que estos dos se tienen, aquí sería 4 menos 6, ¿no? Hay que restar, entonces ya me va a dar la cantidad E coulomb, ¿no? Ahí está, en coulomb. 4 por 10 a la menos 2 coulomb. Ya está convertido, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Mi triángulo, tapo delta de V, que es la diferencia potencial que me piden, y tengo que dividir entonces esas 4 por 10 a la menos 2 entre 5,8 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces hay que dividir nada más. Solamente divido estas dos cantidades primero y puedo dividir estas dos. Y listo. Ya tengo ese resultado. Así. En caso de las potencias, pues hay que tener un poquito de cuidado por los signos, ¿no? Y me va a caer de esta forma. 10 al cubo ya saben que es 1000. Multiplico por ese número decimal y me debe quedar así más o menos. Ahora, para que no aparezcan muchos decimales, lo redondeamos a décimos y me va a quedar de esta forma. Recuerden que la diferencia potencial se mide en voltios. Y ya está. Ya tengo resuelto el problema en el cual me pedían calcular la diferencia potencial. Muy bien. Veamos si hay otro ejemplo. Bien. Ya no, hasta aquí nomás entonces. Eso es todo por ahora. Será hasta la próxima. Cuídense bastante.